A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Muy buenas tardes y muy buenas noches. Es simultáneamente lunes en la tarde y viernes en la noche, porque estamos por primera vez transmitiendo la República de las Letras en vivo. Por lo tanto, estamos muy agradecidos y muy intimidados por su presencia acá. Y bueno, han sido 5 años de juntarnos todas las semanas a leer, a comentar, a disfrutar de los libros, a hablar de ellos sin prejuicio, exponiéndonos también, exponiendo los libros y exponiéndonos nosotros, y hemos encontrado en eso la complicidad entrañable de ustedes, así que estamos muy contentos de que esta vez nos podamos encontrar cara a cara y que nos puedan acompañar. Esta es una fecha muy importante para nosotros, es una fecha en la que además tenemos la oportunidad de decir que hemos contado siempre con el respaldo, con el aprecio de nuestra radio, y entonces también tenemos la alegría de saludar en este programa especial a nuestro director, a Juan Pablo Cárdenas, para que diga algunas palabras. Así es que le doy la palabra en este momento. La verdad que estoy muy complacido de estar aquí. Cuando me dijeron que era 5 años, yo mismo no lo creía, porque ha pasado el tiempo volando. 5 años parecen mucho, pero no son mucho. De un programa tan relevante para nosotros, porque lo cierto es que son de los espacios que uno se enorgullece en la radio, porque, bueno, nos enseñan, nos obligan a disciplinarnos en la lectura y, por supuesto, nos comprometen con la labor que hace tanta gente escribiendo y comentando los libros. Los periodistas estamos obligados a leer más que el común de las personas. Siempre me ufano de que leo 2 libros a la semana, pero yo sé que eso no es nada para quienes tienen que leer mucho y hacer críticas al respecto. Y bueno, y uno la verdad es que tiene que leer de todo, y con los años le va quedando muy poco espacio para la ficción, para la literatura. Entonces yo con un programa como este me entretengo mucho porque me pone al tanto de los libros que no voy a leer a lo mejor nunca, y a veces también me entusiasma para poder tomarlos y leerlos dentro del oficio que tenemos. A mí me complace mucho este programa porque por quienes lo conducen, porque está en él Antonella Esteves, con quien prácticamente partimos juntos en la radio hace 14 años más o menos, 15 años que partimos juntos cuando aquí todavía no había nada. Había el nombre de una radio, pero no había ni equipo de la radio, esta misma sala estaba clausurada, bueno, no había programación, no había prácticamente nada, y hoy día somos una radio, un diario electrónico, una editorial, y también esta sala máster que es un centro cultural, porque partí con la Antonella, quien había sido mi alumna en la universidad, dilecta desde luego, talentosa y reconocida, y bueno, y con Alberto Mayol, que también estuvo muy vinculado a nosotros en varios programas, pero que su fama ahora lo llevaba a otros medios de comunicación, y son menos los espacios que tenemos de poder apreciarlo aquí, pero por lo cual yo siempre valoro su persistencia en seguir en este programa en que él juega un papel tan fundamental. Y luego Patricio López, que como que más de la casa, que ya prácticamente se ha tomado parte importante del noticiario y otros espacios periodísticos de la radio, apreciando además su multifacético aporte, porque
así como está comentando política en la mañana, bueno, en un programa como este está hablando de literatura. Y yo, que soy harto mayor que él, lo he visto ir creciendo a una velocidad enorme, por lo que la capacidad que tiene de aprender, bueno, de interpretar y en definitiva de opinar con mucho fundamento. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día. Creo que esto podría ser indicio de que no siempre, pero alguna oportunidad del año hicieran este programa en vivo, si es que no les va a resultar tan complejo, y si es que el público no lo agrede después de los comentarios que hagan. Pero creo que podría ser muy interesante porque a veces se echa de menos bueno, en la radio lo echamos mucho de menos, la presencia del público, que la gente llame por teléfono, opine, pregunte, contradiga. Entonces, creo que si tiene algún error este programa, es que va casi siempre grabado, pero eso también lo resguarda y lo hace un programa que, bueno, muy meditado, concienzudo. Pero en algunas oportunidades del año podríamos animarnos a que en esta misma sala se haga el programa en vivo, aprovechando cuando venga la Antonella, desde luego, que ya está viviendo en Buenos Aires y que vino especialmente para esta oportunidad y para grabar otros espacios del futuro. Felicitaciones por lo que han hecho, muchas gracias por distinguirnos a nosotros, ustedes los conductores, con este programa, y me doy cuenta, lo sé, que tienen un público enorme y cautivo que también se agradece mucho en una emisora universitaria como esta. Muchas gracias. Gustavo ve el reflejo luminoso en la crucecita como un destello y no está seguro de si ese cristiano resplandor lo salva o lo condena. Eso es algo crucial en este relato. La condena o la salvación. Esos son los materiales con los que juego. No los he elegido, saltan entre las palabras de esta escena y brillan como la crucecita en el pecho delgado pero firme del jaguar. Gustavo reconoce esa cruz como algo que lo seduce o que lo altera en noches oscuras iguales a esta y no puede, esta noche, decidir qué es lo que piensa al respecto. La crucecita, que es una copia del instrumento de tortura y muerte en el que supuestamente murió el niñito mágico cuyo nacimiento recordamos con regalos y buenos deseos cada Navidad, revolotea con la cadena casi invisible, igual que una polilla en su luminosa memoria, siempre pegada al cuerpo del jaguar. Nunca, eso sí que lo recuerda, le ha pedido al jaguar que se la quite. Porque podría haberlo hecho, podría haberle dicho algunas de las muchas veces, quítate esta huevada, su brillo me altera y me desconcentra, o podría haberle dicho, la primera vez que la vio colgando de su cuello, ¿quién te dio eso, huevón? ¿Cuánto te costó? Dime la verdad. ¿Qué mierda tuviste que hacer y a quién para tener esa huevadita de plata colgando del pecho? Pero nunca lo hizo. Las creencias son de cada quien, y cada quien tiene un Dios para agradecer o putear por lo que ha hecho con su vida. Anotemos esto, porque quizás de eso se trata este relato. Buenas noches. Esto es muy raro. Les voy a decir al tiro que esto es muy raro. Para nuestros auditores, el ejercicio radial que hemos hecho durante 5 años es sentarnos en una mesa, en los buenos tiempos, además con una botella de vino, para comentar un libro y para encontrarnos. Y probablemente muchos auditores no lo sepan, nosotros nos hemos hecho amigos haciendo este programa. Hoy día somos muy amigos, pero ha sido mucho descubrimiento del otro a través de la mirada sobre un libro y ha sido muy notable también ver cómo este programa que al principio pensábamos que hacíamos para nosotros y que de alguna manera seguimos haciendo para nosotros, ha encontrado a mucha gente que se sienta a la mesa con nosotros. Y en esta ocasión nos honra, para quienes nos están escuchando a través de Radio Universidad de Chile, contarles que hay un grupo importante de gente, son más de 10 auditores, que eran los que pensábamos que eran, sentados en sala máster. Extra. Sí, con Alberto hicimos una vaca. Sí, y está mi mamá y mi tía. Sí. Está mi mamá y mi tía ahí, así que voy a tener que moderar. Ahora no tenemos ningún auditor porque están todos acá. Claro. Bueno, pues se van a escuchar el viernes, claro, además, sí. para cachar. Y además la disposición de la mesa me tiene loca. Claro, que estamos no mirando mirar. para allá como dando examen, perdón.
O sea, justo hoy día fui comisión de 2 exámenes de grado y era como esto, ¿cachai? Pero qué miedo. Bueno, y además, y esto sí que incluso me ponen más los pelos de punta, está el autor. Acá con nosotros está Marcelo Leonard, quien es el responsable de Pascua. Y nos pasó algo muy raro con Pascua porque ni siquiera lo discutimos. Hace un tiempo atrás leímos Lacra y a los 3 nos voló la cabeza. Y quienes han escuchado el programa saben que los 3 tenemos gustos súper distintos y miradas muy distintas respecto a las estéticas, las políticas y a sensibilidades varias. Pero con Lacra nos pareció tan jugada la propuesta y tan interesante y nos dio tanto para hablar, no solo de política, que hay mucho de eso en el libro, sino también de la manera en que construimos, de la subjetividad. Y cuando nos llegó Pascua, y agradecemos a Editorial Tajamar por aquello, ni siquiera discutimos cuál iba a ser nuestro libro para celebrar y para compartir con ustedes acá. Fue súper instantáneo. Pascua, ya, listo, vamos. Y es un libro harto más gordo de los que estamos leyendo últimamente. Son 460 páginas intensas, armadas desde voy a hacer esto simplemente para luego darle la palabra a ustedes, desde una narración coral que está organizada a través también de los círculos que descienden al infierno. Aunque no hay ninguna piedad, uno entra al infierno rápidamente en las primeras páginas, y aquí aparecen voces de gente muy conocida o que uno cree que conoce, como Caradima, como Hamilton, aunque nunca se nombra, pero no se sabe todo el rato que es él, Juan Pablo II, La Quintrala, Álvaro Corbalán, y otros, y también de otros que nosotros conocemos menos, pero que sabemos que andan por ahí, y esas miradas sobre sus realidades y nuestras realidades, con esta pluma tan inquietante y revoloteante que tiene Marcelo Leonard, nos lleva desde distintos lugares, siempre con la figura del viejo pascuero, que se cruza con la figura de Dios todo el rato, como ese espacio del deseo, de la esperanza o de la desilusión, ahí dependiendo del personaje. Eso nomás para partir. Bueno, a ver, es una obra que Estamos súper serios, ¿eh? que tiene varias, que tiene varios niveles. Por un lado está el autor que hace algo que no es habitual, que se pone no en escena, porque eso ha ocurrido, sino que va y muestra el lugar donde se tejió la obra. Entonces te abre la trastienda de la obra y te dice, bueno, aquí estoy armándola. Y eso primero te descoloca, pero después además el autor no solo lo hace como un ejercicio literario, sino que dice, esto revela que tengo el poder, ¿no? Que ya es un segundo ejercicio. El tercer ejercicio es hacer lo que, si Monseñor Goich leyera esto, diría el frenesí literario, digamos. O sea, agarrar esto y decir, bueno, puedo agarrar un conjunto de antecedentes históricos, que es algo que hace muy bien Marcelo Leonard, y esos elementos históricos no están operando en forma de novela histórica, sino que están operando en forma de imputación histórica. O sea, ahí hay una denuncia, una demanda, una querella, una búsqueda de una verdad que está escondida, que merece salir. Están los silencios de la prensa, están todas las cosas que se dijeron pero no se dijeron, lo que se dijo en las películas correspondientes pero no se dijo, ¿ya? Todos esos silencios aparecen brutalmente con este escritor que se pone, que dice el mundo merece estar completamente transparente y por tanto es horroroso, ¿no? Y para todos los que les gusta la transparencia, bueno, aquí hay un libro de profunda transparencia, digamos. Todo es perfectamente transparente y el horror entonces emerge con mucha facilidad, con las conexiones que siempre están presentes en la crítica cultural, hechas como si fueran conexiones lógicas. Uno sabe que Raquel Argandoña es en algún lugar de la cultura chilena responsable de muchas cosas en los años 80, ¿ya? Bueno, aquí es responsable, digamos, o sea, es directamente responsable. Ese ejercicio que uno se tardaría mucho en hacer y desde un punto de vista de la crítica cultural tendría que argumentar una serie de cosas para establecer que Don Francisco, la Raquel Argandoña, Javier Miranda, Carmen Jauger Iberri, ya, toda clase de personajes, digamos, todo eso, todos esos personajes que estaban ahí, que pululaban en Almorzando en el 13, digamos, en todas esas cosas, digamos, todos esos personajes, cómo de alguna manera entonces establecen su complicidad. Y como seguramente a Marcelo Leonard no le interesaba denunciarlos de cómplices pasivos, sino que de cómplices activos,
los pone en juego de un modo mucho más brutal. Y la obra entonces agarra un dinamismo que es increíble. O sea, que es lo que pasa también con Lacra, que efectivamente hay un recurso que está construyendo Marcelo, que es un recurso que por de pronto no me parece que tiene algo de experimental, no es algo muy habitual, digamos, esta forma de ir al relato, de devolverse al escritor, de juzgar la situación, de mostrar las costuras. De mostrar las costuras sin piedad, digamos, como decía Antonella, que es algo que es muy importante en la obra. La obra en ese sentido es impía, digamos. Carece por completo de... Con ella misma y con el lector, porque por es súper brutal. Y con los personajes. O sea, déjame decirte, Marcelo Leones, que no es agradable leerte. Sí. Pero es muy entretenido. A mí me encanta porque me gusta esa maldad. La maldad. Sí. Oye, la idea de los anillos, a la que se refería Antonella, es una idea que en el libro queda brillantemente de manifiesto. Es decir, uno tiene la ilusión de que va avanzando en la novela, pero la novela permanentemente se está devolviendo. Y entonces a uno mismo lo sorprende de que se había distraído respecto a cosas que estaban en la trama, que de repente quedan atrás, pero que 30 páginas después vuelven. Y entonces uno dice, bueno, de veras que 20 páginas atrás estábamos hablando de este tema o que estábamos hablando de este personaje, y este personaje aparece. Y entonces, a través de ciertos hilos conductores, que son el tema de la religión, del tema del viejo pascuero, del tema de una sexualidad que está fuera del canon, se van encadenando los personajes y van estableciendo conexiones a través del libro. Pero también son anillos que funcionan fuera del libro y que tienen que ver con nosotros mismos, porque Alberto se refirió a varios personajes de fácil reconocimiento para cada uno de nosotros que aparecen en la novela, pero que están entremezclados con otros que no conoce nadie. Y esos otros personajes que no conoce nadie pueden ser perfectamente algunos de nosotros, algunos de los que estamos en esta mesa o de los que están en el público. O escuchando el programa. O escuchando el programa. Entonces se diluye la idea de que están allá los famosos, allá los pecaminosos, allá los responsables y acá los puros, los buenos, los que no tienen nada que ver. De alguna manera, lo que el libro hace, y esto también se lo celebro a Marcelo, es mostrar cómo funciona la sociedad muy interconectadamente entre cada uno de los nudos, ¿no? Y entonces cuando vemos ciertas cosas que aparecen, como un caso escandaloso, como un personaje degenerado, como un tipo que se convierte en la encarnación del mal, lo que estamos viendo en realidad es algo que emerge, pero que por debajo está muy conectado con muchas cosas. Por poner un ejemplo, ¿no? Karadima, ¿no? Que se ha convertido en la encarnación del mal, que tiene víctimas, y uno se preguntaba, y en el libro también de alguna manera aparece, bueno, esas víctimas ¿cómo no se salen antes? ¿Por qué siguen metidas ahí varios años y perpetuando los abusos? Bueno, ahí uno se da cuenta de que tiene que ver con una dinámica, pero esa dinámica también tiene condicionantes sociales, que son la pertenencia a una clase, a un círculo, a una forma de ver el mundo, a algo que de alguna manera los vincula, que los une. Pero ese círculo es al mismo tiempo lo que explica que al otro lado haya personajes que viven en la marginalidad. Para quienes hemos vivido, por ejemplo, en la zona sur de Santiago, fue una sorpresa ver aparecer el paradero 20 de la Gran Avenida. Donde vivía Salomé. Claro, donde vivía Salomé, cerca de Santa Rosa, y que explicara, porque esto no se puede hacer a través de los libros ni leyendo los diarios, cómo son los departamentos o cómo son las piezas en el paradero 20 de Gran Avenida. O cómo son los techos en Recoleta, techos de zinc, donde hay gatos muertos. Bueno, esas cosas no se pueden apreciar culturizándose, no se pueden apreciar a través de un análisis meramente cultural, sino que requieren sumergirse en la sociedad para ver que de alguna manera todo está encadenado, ¿no? Y entonces el bien, el mal, los círculos de ciertos estamentos sociales en comparación con otros son dos caras de la misma moneda que este libro va mostrando a través de la figura de los anillos, ¿no? Volviendo hacia atrás para ir encadenando piezas que están aparentemente sueltas. Ahora, pero, sí, dale. Perdón, como esto no es una presentación del libro, esto es La República de las Letras, y nosotros instalamos, aunque somos buenos lectores, que no somos expertos, aquí lo que nos queda con lo que jugamos, y que es algo súper importante en el libro, es la subjetividad. Y a mí el libro me hace problema en muchos sentidos, así, pero en muchos sentidos. Uno de los sentidos en los que me hace problema, y entiendo que tiene que ver conmigo, o sea, el libro es extremadamente amoral, y por supuesto hay un personaje que
me costaba cada vez que aparecía, como que se me paraba todo, que es un hombre que trabaja en construcción, que es muy talentoso y que sufre el síndrome de Diógenes y que se transformó en un abusador de una niñita. Y por supuesto yo lo cuento así, suena súper dramático, pero en el libro no está contado así. En el libro está contado desde él, desde este hombre que vive solo y que se le aparece esta niñita que también vive en el mismo cité, esta niñita de 6, 7 años, que es terriblemente seductora. Entonces en mi cabeza la mezcla niñita 6, 7 años, seducción sexual, es como no... y está lanzado desde ahí. Y claro, esa niñita luego será abusada, que no está en el libro, pero no asume. Y no le voy a preguntar a Marcelo, aunque después lo vamos a sentar a Marcelo acá y lo vamos a someter a una serie de preguntas. O viceversa. O viceversa, estaría mejor todavía. Claro, después esa niñita se transforma en una prostituta, que hay esta idea del demiurgo, de este hombre que la marca para siempre, y que luego ella sigue haciendo lo que de alguna manera se le enseñó muy joven, que era lo único para lo que ella servía. Y este hombre constructor de mundos que crea en algún momento un Santiago en miniatura, y de verdad yo me puedo imaginar el talento del tipo, que al mismo tiempo está absolutamente diseccionado porque es brillante y tiene pegas tremendas en casas cuicas donde le pagan muy bien por sus talentos, pero él es incapaz de botar la basura o de arreglar el baño en su casa. O sea, para que nuestros auditores entiendan, tenía mundo mágico metido dentro de la casa, ¿no? Y lo había hecho él mismo. Sin los personajes. Sí, sin los personajes, sí, claro. ¿Cómo se llama? Sin la monedita que hacía que se moviera el Después tren. hicieron famosos, más sí. famosos tiene razón. El Jamboree Show. El Jamboree Jamboree Show. Show. Tú no O estuviste en Dubedú. dictadura, eso. Dubedú. Bueno. Sí, yo quiero referirme a eso porque hay un tema que es bien interesante desde el punto de vista de la construcción, que es esta cosa de sacralizar, porque aquí lo que hace Marcelo en muchas cosas es jugar con la sacralidad de los objetos. O sea, uno habla de ciertos objetos con cierta sacralidad. El niño, el sacerdote, ¿ya? El abusado, todos son personajes en algún sentido sagrados. Uh-huh. Y Marcelo entonces levanta la sacralidad 5 segundos y la deja caer. Y la levanta de nuevo y la deja caer. Y la levanta de nuevo y la deja caer. Entonces, claro, es un envión. Y entonces, ¿qué es lo que está esperando cualquier persona normal que tiene la norma metida en la cabeza? Como todos normalmente tenemos la norma metida en la cabeza, está esperando que en algún momento fije el lugar donde está. La moral. Donde está, claro, que diga por lo menos, ya, esta es mi moral, ¿no? Aquí está. Este es malo y Este es el bien. Claro, este es el bien y qué sé yo, la definición más básica. Entonces, y esa definición no está, sigue jugando y sigue levantando, haciendo caer, ¿ya? Y la brutalidad, y de repente te está diciendo toda esta brutalidad y te dice, bueno, este libro está basado en puros hechos reales, pero todo también es una puta mentira, digamos. Entonces, y ahí está mi otro problema. Y ahí entonces tuve que, a ver, pero ¿cómo? Entonces... Ahora, ahí mi otro problema, que a mí me pasa mucho con el cine, pero es como, por un lado, defiendo absolutamente y hasta la muerte el derecho del autor a hacer lo que quiera con la realidad. Si finalmente esto es un libro, no es la realidad. Claro. Tampoco es la realidad nuestro diario electrónico, o sea, no es la realidad. Sorry, jefe. Es lo más real que hay. Es lo más cercano, objetivo a la realidad. Digo que finalmente son todas construcciones y discursos. Viste que cuando lo grabamos, el jefe no está mirando. Claro, ni el autor, ni el jefe. Ni el autor, ni el jefe, ni los auditores. Están todas las versiones del padre freudiano. Todo es construcción, es cierto. Entonces, también me pasó cuando vi la película, pero me pasó peor acá. Cuando vi Caradima o El Club, y acá el escritor habla desde Ojitos Azules, le dice a Hamilton. Nunca dice que es Hamilton, pero todos sabemos que es él. James. Además está la noticia del padre, entonces Sí. sale la noticia del padre. Claro, no, es brutal. Y a mí me da un pudor. Me pasa así como que de pudor, es como, ok, bueno, con los malos no me da pudor porque de alguna manera están tan instalados en su construcción Claro. intocable. Pero con esta gente que se expone, que se hable desde ahí, ahí me copio. No sé, no, bueno o malo, creativamente es maravilloso, o sea, como efecto es muy bueno. Pero humanamente me da como los chicos. Este es un debate permanente con Antonella en todos los libros que tienen Sí. este tipo de problemas. Yo sé. Ese es una... El bien y el mal. ¿eh? el bien y el mal. Cuando no hay bien ni mal, Antonella Entró en levanta la crisis. mano. Sí, entra Ahora, en colapso. recordemos una cosa, Sí. muchachos, que la última vez que tuvimos un libro que tenía que ver con los círculos del infierno, Se perdió. el programa
nunca pasó una cuestión insólita. O sea, no, el programa desapareció varias veces. Sí. Era la Divina Comedia. Estuvimos todo febrero leyendo la Divina Comedia, la que es Divina una cosa así, lo leímos entero. Sí. Entero. Y era el primer programa de la temporada y hubo una falla técnica y no se emitió. Claro. Entonces pedimos disculpas, dijimos la semana siguiente sí que va. Y Y la semana siguiente no se emitió, entonces llegamos a la conclusión supersticiosa de Y se que nos perdió, Dante era tampoco mala está suerte. podcast, Y no estaba, no nunca. está, no existe. Y desapareció. Y finalmente nunca lo A lo mejor lo transmitimos, soñamos pero bueno. a esta altura. De algo ¿Quién tiene sabe? que haber servido haber leído la Divina Comedia. Oigan, chicos, ustedes no lo van a creer, pero estamos en la... O sea, ni siquiera vamos a poner música hoy día porque no hay cómo y es todo muy extraño. Hoy día todo es muy extraño. Así que vamos a hacer una pausa para nuestros auditores. Vayan a escuchar la maravillosa mención de Clepsidra. Omar no ha llegado. No, pero va a llegar. Pero va a llegar. Venía llegando de Ecuador también, así que tenía... Sí, porque Omar es parte de esta mesa fundamental y los avisos, por supuesto, de Radio Universidad de Chile. Y ya regresamos y vamos a sentar acá en la mesa al autor de Pascua, que es el libro que estamos comentando esta noche en el aniversario de la Que República. te está mirando en el rincón. Desde el rincón te está mirando. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on route. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my Hay cruces e imágenes sacras adocenadas que no parecen vaticanas sino compradas en la librería San Pablo o en las afueras de una parroquia de barrio en el innegable Santiago de Chile, y una Biblia en mi velador, y una lamparita muy rasca con una de esas ampolletas para enfermos. Esto no se parece a unos aposentos pontificios. Esta pieza estrecha es como la celda mínima de un convento que no parece un premio sino un castigo. Y de pronto mi vida se llena de recuerdos de otra vida, y no soy el Papa. En lugar de eso, soy un cura de mierda. En lugar de eso, soy un curita de parroquia que jamás hizo vida de la curia, pero que a través de su vida en una iglesia de un pudiente barrio trató de influir en la iglesia de todo un país, y que parapetado en los muros de esa parroquia de un pudiente barrio pudo ejercer una sexualidad oculta y cochina, invisible hasta para los ojos de Dios. Eso soy. Me estoy dando cuenta, chuta, me estoy desayunando con la noticia. Soy un fraile de mierda que hizo una vida de mierda, a cargo de una parroquia pudiente con pudientes feligreses de mierda, que apoyaban una dictadura de mierda en un país de mierda y que se rodeaban de jovencitos con vidas de mierda para dominarles sus vidas de mierda y convertirlos en otros curas de mierda o armándoles matrimonios de mierda para hacerles a todos unas mierdas de vida. He sido un miserable de la concha de su madre, un curita que se ha aprovechado de su situación de poder espiritual para manejar como un titiritero las miserables existencias de unas pobres aves, ingenuas hasta la alevosía, verdaderos monumentos a la estupidez que creían en Dios y en mí, como quien cree en el viejito Pascuero. Pascua, de Marcelo Leonard. Hazte cargo, Marcelo. Y esto cada vez Roguemos se al pone Señor. más raro. Roguemos. Esto cada vez se pone más raro porque Tenemos un autor en la mesa. tenemos una... Hay un párrafo Apareció- fundamental de la historia de la República, que es el párrafo de García Márquez, en la crónica de una muerte anunciada, donde en el juicio le preguntan a la ex doncella, le preguntan quién es, ¿cómo se llamaba el personaje? No me acuerdo. Pero Santiago Nazar. ¿Qué es Santiago ¿Quién Nazar? es Santiago Nazar? Y ella contesta, él fue mi autor. Así que el autor de la República de la Letra siempre ha Y estado. Yo creo que cuando se siente Keiko en la mesa vamos a estar perdidos. No, ahí ya estamos mal. El programa Cuando se ya acabó, parece. llegue Keiko estamos... Bueno, pero Leonard empató con Kawabata, porque hemos hecho 2 de Kawabata, ahora tenemos 2 de Leonard. Sí, pues, sí, pues. Mira. Wow. Bueno, bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa y por esta linda audiencia. Sí, está bonito que están aquí los auditores mirándonos. Son 5 años. Son 5 Son como 200 y tantos libros. caleta de libros. Imagínate. Sí. Sí. Uno por semana. La gente cree que somos cultos. No. Claro. La verdad es que solo leemos para la República de la Y lo Letra. calentamos en la mañana. Leemos el Claro, resumen. lectura veloz. El paradomio. Pero tu libro no se puede leer velozmente y no sé cómo hacer esto para no transformarlo en una entrevista, sino más bien en el tema de la experiencia. Probablemente tu libro esté escrito mucho desde esa subjetividad y tú estás súper expuesto, además, en ese proceso. Entonces, quizás cuéntanos también desde la pura subjetividad y la pura experiencia, ¿qué te pasa a ti hoy día? No como escribiste el libro, sino qué te pasa a ti hoy día cuando recibes el libro de vuelta en una escena como esta, que es muy extraño. Sí, no, el libro tiene
tiene un nivel de extrañeza, pero para mí como escritor me pasó con Lacra y me pasó con esta novela con Pascua, que finalmente es un asunto como esa extrañeza, es un asunto liberador. A mí me pasa que me interesa meterme en las novelas y en proyectos como estos que son de largo aliento y que incluyen mucha experiencia propia, como estructuras de pensamiento. Yo pienso a través de historias, eso es lo que me pasa. Entonces, por ejemplo, en Lacra me pasó que tenía muchas ganas de hablar sobre el dinero. Y para eso pensaba hacer una novelita corta sobre un prestamista que vive en el barrio Mapocho y que le presta plata a gente más pobre que él. Y en ese momento explotó la realidad mientras yo estaba escribiendo la novela. Y estaba el momento de las protestas estudiantiles del 2011 y aparece Carlos Larraín diciendo en la tele que el lucro es lo más lindo. Uh-huh. Entonces es como que yo estoy escribiendo y digo, ya, voy a escribir sobre algo, solamente una historia, y la realidad aparece y se me mete en la novela. Y te explota en la cara. Absolutamente. Y después, mientras estoy escribiendo, una parte donde ya pongo a Carlos Larraín como un personaje que quiero que sufra. Que es una delicia leerlo. Sí, claro. Eso es muy agradable. Claro, entonces cuando parte la parte que yo quiero de Carlos Larraín, lo hago que está soñando que es un Larraín del siglo XVII y que llegan los mapuches y que lo van a subir a una pica. Entonces eso, claro, es como es algo fuerte, es extraño, pero es agradable. Para claro, sí, obviamente. Es lo que importa. Y después, mientras estaba escribiendo esa parte de la novela, de repente me encuentro con la revista Capital y aparece Patricia Mate, una de las dueñas del holding Mate, diciendo, creo que la élite ha perdido contacto con la realidad. Y ahí es donde uno dice, ha perdido. O sea, tuvo. Y ahí uno se da cuenta que, claro, la gente está muy perdida, entonces, bueno, otro personaje. Y ahí aparece otro personaje. Con esta novela me pasó eso como exponencialmente. Uh-huh. Cuando pasa el caso Caradima, hablando acerca de la bondad y la maldad, digamos, y de lo difuso que aparece eso en la novela, a mí me pasa eso con la realidad, porque efectivamente poner a Caradima como el epítome del mal estamos hablando dentro del círculo de la Iglesia del Bosque de Santiago de Chile. Poner a Caradima como el epítome del mal es lo mismo que poner a Manuel Contreras, que en paz no descanse, como el epítome del mal de la dictadura, como si funcionaran solos. Uh-huh. Eso no es así. O sea, Manuel Contreras hizo el trabajo sucio de Jaime Guzmán. Y en el caso de la Iglesia, Caradima hizo el trabajo sucio de Juan Pablo II, que aparece también en la novela, y de todo el círculo social. Entonces, eso dentro del discurso que tiene la sociedad, digamos, y cómo se estandariza el pensamiento. A mí eso es lo que más me irrita. Nadie dice los subtextos que tiene eso, los niveles de grises que tiene eso para un lado y para otro. Y por eso, por ejemplo, cuando dije voy a escribir una parte de la novela donde va a aparecer, voy a contar como yo creo que se puede contar, solamente contando hechos, porque es una investigación muy acuciosa que después cuando vi la película, la novela ya estaba en librerías, digamos, coincidía en varios aspectos, pero no coincidía en el punto de vista, porque el personaje de Hamilton aparece como una víctima, pero como una víctima no solamente de Caradima. En el caso de la película aparece como una víctima meramente de Caradima. Entonces, ya, bueno, esto no es muy valiente, digamos. Poner a Caradima de malo. Es redundante, además. Claro. Y no sirve nada si no pongo a Preja. Entonces, en otra parte de la novela ejecuto como el mismo ejercicio con un vicario, digamos, que recuerda sus tiempos heroicos en la Vicaría de la Solidaridad y que mira por el ojo de la cerradura cómo se pasean seminaristas en slip al amanecer.
Creo que es un ejercicio que hay que hacer. Ahora, cuando la Antonella dijo acerca de la bondad y la maldad, ¿dónde está el bien y el mal en la novela? Probablemente es difuso porque la novela es muy turbulenta. Igual queda más o menos evidenciado que hay más simpatías por personajes que claro, por otros. Claro. Yo ahí, por ejemplo, pondría que en el caso de los personajes, digamos, de la pareja femenina, ahí claramente hay simpatías, digamos. Y en el personaje de Gustavo, que también son personajes, digamos, con los cuales yo creo tratar con algo de compasión. Probablemente aparece ahí, más que la bondad o la maldad, una verdad posible, una honestidad, una transparencia en los lazos, en esos espacios en donde se genera ver al otro, probablemente. Son lugares donde los personajes están más allá de sus relaciones de poder o de su... relaciones de poder, porque en general la novela está muy marcada por el deseo, pero también está muy marcada por el asunto del poder. Entonces, en el caso de la historia de Caradima con Ojitos Azules, lo que funciona, claro, es el deseo de parte del curita santo, que yo le pongo en la novela. Bueno, también le decían así a Caradima, del curita santo con ojitos azules. Claro, de repente hay apariciones como la de Álvaro Corbalán que también tienen que ver con el poder, pero hay otras historias que tienen que ver más con los afectos y cómo el afecto, mientras más honesto, encuentra más dificultades. O sea, es mucho más fácil ejercer el poder que ejercer el afecto. Ahora, voy a decir una obviedad, pero que se nos olvida, y es que no se puede retratar eficientemente el mundo del poder si no se retrata simultáneamente el mundo de los que no tienen poder, o el mundo de los que son las víctimas del poder. Y eso es algo que en el libro aparece. Le iba a preguntar a Marcelo cómo es que investigó a las chicas del Café Haití o a las prostitutas de los CITES de Franklin, pero mejor planteo la pregunta de otra manera, ¿no? Observación participante. Claro, un escritor tiene que hacerlo. ¿Cómo construiste con ese nivel de precisión esos mundos y qué rol juegan en el marco de lo que estamos conversando, ¿no? De los ejes que atraviesan esta historia? Bueno, yo creo que yo soy ante todo un escritor de ficción. A mí lo que me interesa es la ficción. No me interesa, como dijeron, hacer como una novela histórica o tomar hechos como recreaciones de lo que sucedió, excepto en partes muy puntuales que yo me encargo de decir que efectivamente son así. Entonces, como de alguna manera los recreos que me daba en las partes donde no había personajes históricos, donde no había personajes reales, sino que eran invenciones mías, eran como especies de oasis de imaginación pura, pero esa imaginación obviamente está basada en la observación y en la observación de algo que yo igual de repente echo de menos, sobre todo echo de menos en medios de comunicación, en la televisión, que es lo que está a la altura de la calle. Lo que uno se imagina, o sea, no sé, yo de repente me paseaba por la calle Huérfano y de repente, claro, uno mira hacia un café y uno se puede imaginar una potencial vida de las personas que atienden. O cuando uno va, no sé, pues en el barrio Franklin y de repente uno ve así como la gente que vende cachureo, también uno se puede imaginar como vidas potenciales. Ahora, la gracia de eso, para mí gusto en el caso de la ficción, es que uno tiene que tomar a los personajes y de alguna manera exacerbarlos. Hay una definición muy bonita de ficción que es llevar al extremo la experiencia humana. Y eso es lo que he tratado de hacer. Ahora, en el caso de la realidad, imagínate, o sea, si a uno se le ocurriera una historia como la de Caradima, es como nadie te la cree. Es la gracia, digamos, de que esté en los diarios, que uno sabe que es verdad, entonces uno puede jugar en otros terrenos. Es como lo que me pasó, por ejemplo, con el caso de Ojitos Azules, que hay una cosa que yo la cuento en la novela, digamos, y que es como bien tremenda, digamos. O sea, Ojitos Azules, vamos a decir, James Hamilton, él
es testigo el año 1976, cuando tiene 8 años o 9 años, de cómo su padre, una noche de Año Nuevo, mata al amante de su madre. Y después, con el tiempo, cómo su madre se empareja con el hijo de su amante muerto. Y tienen un hijo, que es hermano de Hamilton. Entonces, ¿se entiende un poco? Eso uno lo lee como en una nota a pie de página de un libro y uno dice, bueno, pero esto es un hecho fundamental de lo que está sucediendo. Y eso es como Sodoma y Gomorra, y por eso que como empieza la obra empieza a tener características bíblicas. Sí, bueno, claro, efectivamente el libro tiene esa capacidad de recorrer, de invitarte a un conjunto de llamados. Los personajes bíblicos siempre están haciendo llamados, ¿no? Y ese es el sentido de hecho del mensaje siempre profético, es hacer un llamado a. Pero aquí los personajes hacen llamados a lugares inoperantes, escandalosamente caídos, digamos, no solo caídos, sino que ya en el extremo, o llamados a creadores que por su capacidad demiúrgica se han convertido en alguna clase de perversión. O sea, son creadores que el mismo autor, porque el autor también es un personaje en ese sentido, el mismo autor quiere expresar sus ínfulas de poder en medio de la escena cuando está enfrentando a personajes muy poderosos, y en ese sentido él trata entonces de igualárseles para poder entrar en la competencia, digamos. Y esos personajes poderosos hacen también cada uno de sus obras. Y desgraciadamente, además, eso en algún punto uno siente que es todo verdad. Eso es lo horrible del libro. En realidad no es el libro, sino que es un punto en el cual uno dice, en realidad, el poder, ese carácter demiúrgico de los creadores en la sociedad, que son creadores que pueden ser del bien, del mal, de cualquier cosa, en algún punto toda esa creación... De más que es así. Es así. Y eso, ¿Qué hace? Y es así. Y ese es y esa captación de un... Porque la literatura, a mi juicio, capta el espíritu de época o el alma humana, digamos. Esa es su búsqueda. Cuando uno hace otras disciplinas, creo que quienes hacen ciencia, por ejemplo, siempre están buscando también el espíritu de época, solo que llegan a través de una cuestión mucho más fome y al final quizás llegan, pero los investigadores que llegan muy lejos llegan a entender un espíritu de época. Hacen lo mismo al final. Lo que pasa es que normalmente el mismo Hegel decía respecto a su compañero de curso, que era Hölderlin, que murió mucho más joven, a los 19 años, él decía, bueno, yo me demoré 1500 páginas en escribir una cuestión que Hölderlin escribía en media página, digamos. Claro. Entonces, esa búsqueda, que obviamente en el caso del artista es más riesgosa, digamos, la problemática es cuando uno dice, bueno, pero esto es así, este es el espíritu de la época. Y eso es lo espantoso, lo terrible de la obra. No si dice tal o cual cosa que es verdad o no, ¿ya? Sino, además que muchas de las que dice, la mayor parte son verdad, pero es el sentido de que quizás lo que está pasando puede ser exactamente, en algún sentido más profundo, exactamente lo que está en juego. Y es allí donde, claro, a uno se empieza a ser corrosivo el libro. Ahí es donde hace daño. Donde te desarma un poco. Pero yo creo que tiene que ver también con esa capacidad que tiene Marcelo. No sé si fue algo intencionado, y ahí hay un punto que me gustaría que lo dijera. Porque uno de repente en estas cosas va y dice, bueno, ¿qué es lo que hace la Biblia? Y busca alguna operación bíblica de la escritura bíblica, que tiene varias operaciones interesantes para poder escribir la obra. Pero no sé si lo tuyo, porque hay un juego con la noción de llamado permanente en la obra, como la diatriba, como esa imputación al otro, como Job hablándole a Dios y pidiéndole las explicaciones del caso. ¿Eso tú lo hiciste a propósito o fue algo que nace del mismo sentido del tipo de texto? Mira, a mí la diatriba, que a mí es un género como que me interesa, digamos. De hecho, hay una gran obra de teatro de Juan Rodriguán que se llama La diatriba de la empecinada, que es una mujer
pidiendo que le devuelvan el cuerpo de su marido detenido desaparecido, digamos. O sea, es así de... Entonces, la típica que dicen en las críticas de teatro, literatura, dicen, no, es que esto es un panfleto muy discursivo. Bueno, sí, eso es. A mí me interesa porque, claro, el personaje del narrador, que soy yo, obviamente, no es una construcción más, más elaborada que eso. Claro, hay cosas que le dan rabia. Hay cosas que... pero la forma de expresar esa rabia generalmente es juxtaponiendo dos cosas que al narrador, o sea, a mí, me parecen absolutamente claras cuando uno las pone una junto a la otra y que no aparecen por ninguna parte. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que ponerla en alguna parte. Por eso que la novela, más que una historia, es más bien una... Kundera habla en un gran libro que se llama El libro de la risa y el olvido. Para él era una novela en forma de variaciones, que trataba de la risa, del olvido y de su patria checa de ese tiempo que para él ya no existía. En esta novela, para mí, el tema de la religión, o sea, a mí... para que vean de nuevo cómo es la actualidad. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica tuiteó el día que estaba lloviendo fuerte, el viernes creo, tuiteó, esta lluvia es un clamor del cielo para que no haya ley de aborto. Y ahí uno se queda, pero estupefacto. Entonces yo si hubiera estado escribiendo, por ejemplo, la novela no, entra al tiro. Personaje nuevo. Averiguo quién es, dónde vive y vamos y le pongo una historia, digamos. O sea, igual debería avisar cuando estés escribiendo, tener cuidado con lo que uno tuitea. No, claro. Perdón, es que imagínense, yo estoy escribiendo una novela, digamos, que habla básicamente que la relación que tenemos con Dios, los que creen y los que no creemos, es la misma relación que yo personalmente tenía a los 5 años con el viejo Pascuero. O sea, si me porto bien, hay regalo. La lógica, digamos, la dialéctica filosófica es esa. Dios nos quiere mucho, está en todas partes, nos ve, sabe cómo nos portamos. Si nos portamos mal, nos vamos al infierno. Si nos portamos bien, nos vamos al cielo. Ese es la... si yo estoy escribiendo una novela así, y yo pongo que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica escribe ese tuit, no tengo ni siquiera que caricaturizarlo. Ahí está. Eso era peor. Lo pongo, listo, estamos. Lamentablemente, para quienes nos escuchan, se ha cumplido el tiempo. Y nosotros tenemos que despedirnos. Por supuesto, esto sigue para los que estamos aquí y para el quienes... Vino. Por supuesto. Sí, claro. Los que, con alcohol. El vino vino. El vino. Para los que vinieron y se enfrentaron al frío brutal de este agosto santiaguino, nosotros vamos a ir conversando, tomando una copita de vino, como en los buenos tiempos, y invitándolos a una nueva edición de la República de las Letras en un futuro cercano. El próximo viernes. El próximo viernes con Omar, acá en el micrófono. Eso. Gracias Marcelo por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por venir. Buenas noches. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. On Route 66.